Buenos días, chicos. La seño escribió en el pizarrón el recorrido que hemos realizado en esta primera parte del año con respecto a las historias o los textos de miedo. Leímos el libro Queridos Monstruos, como punto 1, 10 historias. Realizamos luego consignas enfocadas al miedo, ya sea anécdotas que fueron contadas por sus abuelos, en donde tuvieron una experiencia de temor. También buscamos en una sopa de letras palabras asociadas al miedo. Seleccionaron párrafos que le ocasionaran esta idea de sentir cosas extrañas en el momento de la lectura. Lo hicieron todos muy bien. Luego, como punto 3, escribí, copiamos consejos de preescritura. Esto la seño los va a pegar y los va a repasar porque es muy importante que antes que ustedes hagan su escrito lo tengan en cuenta los 10 puntos siguientes. Saber qué tipo de texto tengo que escribir. En este caso va a ser un texto de trama, narrativa y función literaria. Recordar cómo se escriben estos tipos de textos, que tienen que tener introducción, nudo, desenlace, qué cosas van dentro de la introducción, qué sucede en el nudo y luego en la parte final. Recordar que no se escribe como se habla, esto es fundamental. Yo cuando escribo tengo que tener en cuenta varias cosas, a diferencia de cuando uno está hablando o narrando algo oralmente. Ordenar las ideas, pensar en dónde va a ocurrir la historia, quiénes van a ser los personajes, cómo se van a llamar, cuál va a ser el conflicto principal. Iniciar un borrador, luego que yo hago el bosquejo, que ya después voy a hablar del bosquejo, inicio con el borrador. Una vez que termino, reviso ortografía y puntuación. Leo varias veces en voz alta mi texto. Controlo si el texto es coherente y cohesivo, si usé bien conectores para hilar los párrafos, si los párrafos no son muy extensos, si las ideas de cada párrafo están claras. Por último, comparto el escrito con un tercero, alguien que no participó en la producción, con algún familiar, con mi hermano, con mi padre, para que me dé su opinión. Y por último, lo tengo que pasar en limpio. Luego de que trabajamos con esto, registramos las características que tiene que tener una historia de terror, un cuento de miedo. Dentro de esas características podemos recordar que tiene que pasar que la persona que está leyendo la historia sienta algo emocional, físico, psíquico en el momento que está leyendo. Yo acá les doy siempre el ejemplo para que entiendan que cuando uno está ante una historia de terror leyéndola, le parece que hay ruidos en la casa, o que se mueven los objetos, o que alguien me está observando. Esto es porque está generando en mí la lectura algo especial. Otra de las características de los cuentos de terror es que tiene que sobrepasar el límite de lo humano, a pasar algún hecho sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que una persona, un espíritu vuele o me hable, algún sueño extraño. Eso habla de lo sobrenatural, algo que no nos sucede todos los días a diario. Otro punto que tiene que tener el cuento de terror es darse cuenta, uno, que es humano, que es mortal, que si sucede lo que tiene que pasar puede que mi vida esté en peligro, poner al límite al personaje de la historia de terror, al límite con la muerte. Y después también podemos decir que un cuento de terror tiene que activarme todas las ideas para que cuando termine esa historia yo me quede pensando en eso. Por un tiempo a mí todavía el corazón me lata más fuerte. Si su historia de terror logra todo eso, está perfecta o es ideal. Luego trabajamos con los cuadernos de la provincia, con algunas páginas que también hablaban de este tema. Realizamos algunas actividades que fueron modificadas por la seño y otras que eran específicas del cuadernillo, del cuaderno. Trabajamos con la leyenda de la Dama de Blanco, muy lindas historias. Y por último les voy a dar unas recomendaciones generales para que ustedes tengan en cuenta cuando hagan su propia narración. El bosquejo es fundamental. Antes de empezar a escribir tengo que saber
para quién va a estar destinada mi historia, si para un niño de 4 a 8 años, si para un niño de 8 a 12 años, si para un preadolescente, si para gente adulta. Eso va a hacer que mi historia tenga que tener diferentes características dependiendo de la edad de la persona que lo va a leer. Después tengo que tener en cuenta también lo que aprendimos sobre texto descriptivo, porque quiero que en esa historia de terror haya descripción, ya sea en la presentación de los personajes, ya sea en la presentación del lugar, describiendo la historia de suspenso. Hagan uso de eso que ya saben, de la descripción. Y después, como ya dije acá, recordar las características que tienen que tener los cuentos de terror. Cuando yo termino mi historia, tengo que ver si logro que mi historia se complemente con esas características, si hay conexión, si están presentes en mi historia. Si ustedes logran todo esto que fuimos haciendo, volcarlo en su propio pensamiento y escribir algo que dé realmente miedo, el trabajo está cumplido. Considero que después de todo lo que hicimos, séptimo grado está preparado para escribir su propia historia de terror. Hasta la próxima, chicos.